Amada Iglesia del Señor, buenos días. Es un privilegio poder hoy traer el mensaje del Señor. Quiero que me acompañe hoy. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 21, versos 25 al 33. Primero que todo, quiero que entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Le pido que oremos, arrodillemos nuestro corazón delante del Señor, inclinemos nuestro rostro y pidamos hoy su dirección. Mi querido Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por el enorme privilegio de poder impartir tus dichos, tu palabra. Quiero de todo corazón, Señor, que tomes mi mente, que tomes mi corazón y que me permitas exponer tu palabra con sinceridad, con claridad. Que tomes el corazón de mis hermanos allí en casa y les permitas entender el mensaje, comprenderlo, aplicarlo, vivirlo y también enseñarlo a otros, no solamente con sus vidas, sino también abriendo sus labios, expresando quién eres tú, Señor. Gracias por este tiempo, por estos medios audiovisuales que tenemos hoy para expandir el Evangelio y gracias por permitirnos hablar de ti. Es un privilegio, Señor. Tómame por completo y úsame para tu gloria, Señor. Amén. Queridos hermanos, voy a empezar la enseñanza dando unos marcos o unos tiempos de lo que es la escatología bíblica. Y algunos se preguntarán por qué. El pasaje que venimos a estudiar o el capítulo que estamos enseñando en la congregación se trata de Lucas capítulo 21, sí. Su paralelo es Mateo 24. Y en estos dos capítulos encontramos gran contenido escatológico. ¿Qué es la escatología? La escatología es el estudio de la historia de Dios, de cómo Dios cumplirá la historia, de cómo Dios es el Dios de la historia, el dueño de la profecía, y Él sabe e iluminó unos hombres para enseñarlos los acontecimientos futuros que estarán por pasar, que están por venir. Por eso, en esta imagen, en esta diapositiva que usted está viendo en este momento, encontrará un resumen que le va a ayudar a entender un poco mejor Lucas capítulo 21 y cuando esté leyendo su paralelo, Mateo capítulo 24. El primer evento escatológico que la iglesia del Señor está esperando es el rapto del Señor o el arrebatamiento. Allí lo encuentra usted en la imagen. Están unos textos, no los voy a enseñar todos por cuestión de tiempo, pero eso es para que usted haga un estudio en casa y vea el contenido bíblico de estos acontecimientos escatológicos. El primero, el arrebatamiento. ¿El arrebatamiento qué es? Dios tomará la iglesia, arrebatar, viene la palabra griega arpazo. Dios tomará la iglesia, se llevará a los creyentes y el Señor resucitará en ese momento a aquellos cristianos que están durmiendo. La Biblia no habla de que el cristiano muere, sino que está durmiendo, está en un sueño. Serán llevados, raptados de la tierra para encontrarse con su Señor en el cielo. El arrebatamiento de la iglesia dará comienzo a un periodo que nosotros llamamos gran tribulación, del cual habla la Biblia también. En esa gran tribulación, allí están también los pasajes que le invito a que lea en casa. En esa gran tribulación que va a caer sobre la tierra, va a acontecer una época de dolor. Michael, en este momento estamos viviendo dolor, estamos viviendo los falsos profetas, los falsos predicadores, muertes, terremotos, la delincuencia ha crecido, violadores, abusos, realmente hay maldad en el mundo. Sí, hay maldad en el mundo, eso muestra que el pecado existe, pero en el tiempo de la gran tribulación habrá maldad como no ha existido, porque no hay quien detenga el ministerio de la impiedad, que hay quien lo detiene hoy en día, la iglesia, el Espíritu Santo que está en la tierra, detiene el ministerio de la iniquidad. Allí en esa gran tribulación, querido hermano, querida hermana, la iglesia no va a estar, nosotros no estaremos en la gran tribulación. Por eso, en el momento de la gran tribulación, usted puede ver que en el cielo están aconteciendo dos momentos escatológicos. ¿Cuáles? El tribunal de Cristo, donde irá todo creyente, irá al tribunal de Cristo, para que sus obras sean juzgadas, no para condenación, sino para galardón, para premio. Y veremos también que al final de la gran tribulación están las bodas del Cordero, la promesa que ha hecho a la iglesia el Señor, de tener una intimidad profunda con la iglesia. El siguiente evento escatológico que usted ve en la diapositiva es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo viene a darle cumplimiento a todo lo que el Señor le profetizó a Israel, a todo lo que el Señor le profetizó a la iglesia, le va a dar cumplimiento para establecer su reino milenial. El reino milenial es un periodo de 1000 años donde el Señor Jesucristo estará gobernando.
se llevará a cabo el milenio y después de este tiempo, del milenio, viene el juicio del gran trono blanco. Allí serán juzgadas las naciones, allí están las citas de que usted puede investigar por su propia cuenta. Vendrá el gran juicio del trono blanco y luego de ello vendrá el estado eterno, lo que nosotros decimos cielos nuevos y tierra nueva, estado eterno, donde ya no habrá diferencia entre judío e iglesia, sino que todos los pueblos o todas las naciones serán un solo pueblo para el Señor por la eternidad. En este panorama muy general, he querido hacer un resumen para que usted pueda estudiar en casa y pueda encontrar una posición escatológica como la que tenemos en nuestra congregación. Ya dejando claro el orden establecido de los eventos escatológicos, pues ya es más fácil enfrentarme a un capítulo como Mateo 24 y Lucas 21, que es el que estamos estudiando. El tema que a mí me compete el día de hoy se encuentra allí en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 33. Vamos a leer. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el capítulo que nos compete hoy, los versos que vamos a estudiar el día de hoy, y por eso me era necesario hacer esta introducción acerca de los momentos. Este capítulo, o estos versículos que estamos mirando del 25 al 33, esto se encuentra en el momento de la gran tribulación. La iglesia en ese momento no está presente. Y quiero que hagamos un alto en nuestra Biblia y hagamos tal vez unas señales en la Biblia y marquemos 3 momentos que nos competen el día de hoy. 1, hay unas señales antes de la venida del Señor Jesucristo, entre el versículo 25 y el versículo 26. Segundo, el Señor Jesucristo habla de su segunda venida, versículo 28. Tercero, uno de los propósitos de su segunda venida está aquí, en Lucas, establecer su reino milenial, versículo 31. La segunda venida de Cristo es muy diferente al rapto. Por eso el rapto está en la tabla que vimos en el primer momento escatológico. Algunos hermanos enseñan la segunda venida de Cristo en 2 tiempos. Una donde viene por la iglesia y otro tiempo donde viene con la iglesia. Hemos hecho una diferenciación. No hay problema en hacer la diferenciación de lo que es el rapto y es la segunda venida. En el rapto, los creyentes se encuentran con el Señor en el aire. Usted lo podía estudiar en los versículos que amablemente dejamos en la tabla. En la segunda venida, los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Eso nos lo deja allí Apocalipsis 19:14. En el rapto ocurre antes de la gran tribulación. La segunda venida ocurre después de la gran tribulación. El Señor ahí sí pondrá los pies sobre la tierra. El rapto será un evento secreto e instantáneo. El Señor raptará y llevará a la iglesia en un momento secreto e instantáneo. Eso nos lo deja claro 1 Corintios 15, 50 al 54. Pero la segunda venida será un evento visible para todos, como nos lo deja claro Apocalipsis 1:7 y Mateo 24, 29 al 30. Entremos en detalle. O sea que voy a empezar a hablar de un evento escatológico que es la segunda venida. Claro que sí, ese es el evento que nos toca. Y antes de esa segunda venida, como lo dijimos, hay 3 situaciones que nos atañen en los versículos que estamos estudiando. La primera situación es que hay señales antes de la venida, versículo 25 al 26.
Jesucristo declara su segunda venida, versículo 28. Uno de los propósitos de la segunda venida, establecer el reino, versículo 31. Para hablar de esas señales, el hermano hace 8 días estuvo comentando una serie de acontecimientos y de señales que dan una expectativa de que la venida del Señor Jesucristo está pronta. Hay que aclarar que la persona podría haber leído el capítulo 21 de Lucas o el capítulo 24 de Mateo y podría salir de pronto con una expectativa que no es. ¿Como cuál? O sea que yo me quedé, o sea que estoy en el momento de la gran tribulación. No, no estamos en el momento de la gran tribulación. Hay unas señales antes de la segunda venida de Cristo como la apostasía, los terremotos, las enfermedades, ¿cierto? La constante persecución que hay hacia el pueblo de Dios. Desde los primeros 100 años de la iglesia siempre ha habido apostasía. Los primeros apóstatas se levantaron los primeros 100 años de la iglesia. Se encontrará los apóstatas peleando contra la iglesia. Y entonces lo que pasa es que en el tiempo de la gran tribulación, por eso se llama gran tribulación. Esa palabra gran tribulación hace referencia a pisar una uva y la presión que ejerce, cómo ella se desparrama, se exprime, se daña. En ese momento de la gran tribulación habrá apostasía como nunca antes la ha habido. Habrá dolor como nunca antes lo ha habido. En ese momento será mucho más pronunciado que hoy en día. Siempre han habido terremotos, solo que en estos años se han maximizado, se han potencializado. Y en el tiempo de la gran tribulación habrán como nunca han habido. Y eso es una claridad que debemos tener, porque una persona podría creer o llegar a pensar que estamos en el tiempo de la gran tribulación o que ya sucedió el rapto y se quedó. Entonces, por eso hacía esta aclaración. Entremos al versículo 25. Y en el versículo 25 dice lo siguiente: entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Dese cuenta que la gente va a estar como confundida a causa de lo que está sucediendo en el mar, a causa de los terremotos, de las situaciones adversas que sucederán en ese momento en el planeta Tierra. Versículo 26 empieza con una palabra: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Increíble lo que nos está narrando el pasaje de los eventos futuros. Esto sí es profecía bíblica. Esta profecía nos está diciendo que la gran tribulación va a ser algo espantoso, en esta parte acá de Lucas. Pero quiero también que recuerde que acerca de la gran tribulación también fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento y fue enseñada también por ellos, como también las señales de la venida, de la segunda venida de Cristo, fue enseñada por los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a tomar solo un ejemplo allí en Isaías 13, versículo 9 al 10. Acompáñenme en su Biblia y allí vamos a encontrar en este pasaje lo que dice. Isaías 13, 9 al 10. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará más su esplendor. Esto, querido hermano, no es hoy. Son cosas malas que van a suceder, dolorosas que van a suceder y que van a ser peores. Lo que nosotros estamos viviendo es como el preámbulo de una película. Cuando usted entra y le muestran los cortos de una película que va a suceder. En este momento, si a usted le parece doloroso lo que acontece en la tierra, los dolores que sufre la tierra, el dolor que hay en la humanidad en consecuencia del pecado, lo que viene va a ser peor. Va a ser más doloroso y más tormentoso. Versículo 28. Allí en Lucas, volvamos a Lucas, y dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. La venida del Señor a establecer su reino milenial estará cercana cuando estas señales empiecen a ocurrir. Su segunda venida se dará, y vamos a ver de qué forma se dará: en gloria, no como la primera, muy diferente a la primera. En la primera Él viene como un corderito,
para el sacrificio. En la segunda viene en gloria como rey, para juzgar, para gobernar, para hacerse cargo del falso profeta, del falso maestro, del anticristo, de Satanás, para cumplir sus promesas a Israel, para cumplir sus promesas. Con la iglesia ya las ha cumplido desde el rapto. Ahora miremos lo siguiente. Allí en el versículo 28 vamos a hacer un paralelo con lo que dice Daniel, con lo que dice Mateo y con lo que dice en Apocalipsis. Recuerde que su segunda venida será en gloria. Y su segunda venida también fue enseñada en el Antiguo Testamento por los profetas. También fue profetizada por el mismo Señor Jesucristo. También fue enseñada y profetizada por los ángeles. Y también fue enseñada por los apóstoles. ¿Y qué debería estar haciendo la iglesia en este momento? Seguir el ejemplo de los profetas, del mismo Señor, de los ángeles y de los apóstoles, hermano. Queridos, miremos cómo los profetas hablaron de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a un texto que es Daniel 7, allí en Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice así: miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Continuemos. Ahí vimos al profeta Daniel hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo de manera gloriosa, que viene para reinar. Ahora miremos cómo el Señor Jesucristo también habló de su segunda venida. Mateo 24:30, vamos a ver al Señor diciendo, vengo. Dice así: entonces aparecerá la señal del cielo, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Este versículo es paralelo a lo que estamos leyendo allí en Lucas. Y acá hay una diferencia. En Lucas me dice que el Señor Jesucristo vendrá en una nube con gran poder y gloria, dejándome claro que la venida de Él es gloriosa. Pero acá hay algo que añade el evangelista Mateo y es: se lamentarán. Habrá lamento. Y cuando uno lee eso se preguntaría: ¿y por qué habrá lamento? ¿Por qué habrá lamentación? Si la venida de Cristo, a los que creemos, a los que confiamos, a quienes le esperamos, a quienes le amamos, produce gozo, alegría, seguridad. Porque hay lamento, habrá una lamentación por las personas que están viviendo el periodo de la tribulación, porque el Señor Jesucristo viene a juzgar. Y va a juzgar a aquellos líderes políticos, religiosos. Ellos se lamentarán porque se les acabó su cuarto de hora. Se les acabó su poder, ya no pueden oprimir, ya no pueden robar, ya no pueden deleitarse en el mal, porque ha venido el verdadero rey que viene a reinar y a gobernar con justicia. Por eso hay lamentación, no porque estén arrepentidos del mal, sino porque se les acabó su cuarto de hora para seguir gobernando. Profetizado por los ángeles. En Hechos capítulo 1, ya hablamos de que fue profetizado por los profetas, fue profetizado por el mismo Señor, por los apóstoles, por los ángeles. Miremos cómo los ángeles hablan acerca de la segunda venida de Cristo, allí en Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, este cuadro es de la ascensión del Señor Jesucristo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Continuemos ahí hasta el 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo, mire que ellos dicen este mismo Jesús, no otro. No vendrá uno diferente, el mismo Señor Jesús, el mismo Dios que se humanizó, que se hizo hombre, que se dejó crucificar, ese mismo Dios humanado, hecho hombre,
volverá a la tierra. El que ha sido tomado entre vosotros al cielo, asimismo vendrá. Le habéis visto ir al cielo. Continuemos allí en el siguiente versículo de Lucas y dice, asimismo, ahí en 11, asimismo le verás. Queridos, estos dos hombres con vestiduras blancas son ángeles diciendo que el Señor vendrá. Son mensajeros de Dios, la palabra ángel es mensajero, diciendo Cristo viene. Y eso hace parte del mensaje del Evangelio que le compete a usted y me compete a mí por ser la iglesia. Nosotros debemos cumplir también esa función de decir el Señor viene pronto. Ponte a cuentas con Él, arregla tu vida. Porque si Él viniera mañana o si Él viniera al final del sermón, ¿estás listo para irte con Él? ¿O serás de aquellos que van a tener que vivir un periodo de gran tribulación para entender que Él es real? Querido hermano, querida hermana, la segunda venida de Cristo es un hecho real. No ha acontecido en gloria como lo profetizan los ángeles, los profetas, los discípulos. Es un hecho real. Él vendrá en su primera parte de esa venida, que es el rapto, vendrá por su iglesia. Si Él viene mañana por la iglesia o si viene en unas horas, la idea es que usted y yo estemos a cuentas con Él y partamos en gloria con Él. Vuelvo al versículo 28 allí en Lucas para que hablemos un poco de él. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Al igual que estas personas que estarán pasando por el periodo de la gran tribulación, estarán deseosos algunos de redención cercana. Al igual nosotros, en este proceso de peregrinar como iglesia, deseamos una redención cercana. Yo anhelo un momento donde sea redimido totalmente y llevado con el Señor. Yo anhelo un día ver que no voy a cometer errores, de que no voy a pecar, de que ya no le voy a fallar, de que voy a permanecer siempre fiel a su orden. Así como los ángeles fueron ratificados y ahora no habrán más rebeliones en el cielo por parte de los ángeles, nosotros seremos ratificados para no volver a rebelarnos contra Él. ¿No le parece increíble? No solamente saber que después del rapto y el tema de la segunda venida que hemos venido hablando, habrá un momento donde el pecado ya no exista en nuestro ser, donde ya no exista la enfermedad, donde ya no exista la maldad, donde ya no exista lo negativo, donde ya no exista el desastre, donde ya no sea el pecado enseñoreándose de nosotros y llevándonos a cometer cosas que a Dios no le agradan. ¿No le parece increíble que ya va a haber un momento donde usted no se va a afanar por pagar un arriendo, donde usted no se va a afanar porque está enfermo y tiene que comprar unas medicinas? ¿No le parece increíble que va a haber un momento en la historia del creyente donde Dios cumplirá el propósito del futuro para el creyente, donde usted ya no va a sentir tristeza, no se va a amargar, no se va a enojar, no se va a molestar, no se va a sentir defraudado, no se va a sentir desilusionado? Porque esa es la consecuencia que el pecado exista en nuestras vidas. A todos los que amamos a Dios, esperamos la expectativa de su segunda venida. Anhelamos su venida. Para nosotros es de bendición su venida. Pero para aquellos que no están a cuentas con Él, no será de bendición. Tú tienes la decisión de estar bajo el amor de Dios o bajo su ira. ¿Tienes la decisión de ponerte a cuentas con Él, ponerte en paz con Él? ¿O tienes la decisión de seguir bajo su brazo de ira? Y esa decisión te pertenece solo a ti. Y tal vez hoy sea el día de la salvación para ti. Hoy sea el día en que decidas poner tu fe en Cristo. Mira, en los eventos escatológicos el 99% prácticamente de la profecía ya ha sido cumplido. Si Dios ya cumplió el 99% de la profecía, ¿por qué no cumpliría el 1% faltante? Estamos esperando el rapto. Es inminente y en cualquier momento vendrá por nosotros. Y luego su segunda venida en gloria con la iglesia para gobernar, para dar juicio sobre aquellos que no le recibieron, que no le creyeron, que desecharon la salvación, para hacerse cargo del falso profeta, del anticristo,
y para establecer su reino milenial. Eso es parte de su segunda venida. Continuamos allí y el Señor en el versículo 28 dice, vuestra redención está cerca en la parte final. Y creo que si usted está pasando por dolores, si está pasando por dificultades, quiero tomar aplicativamente este pasaje sin sacarlo de contexto y decirle, su redención está cerca. Está cerca. Está muy cerca su redención. Si usted está en este momento desempleado, está triste porque tiene un familiar enfermo o usted mismo está enfermo, o tiene problemas con sus hijos o tiene problemas con su hogar, quiero decirle, su redención está cerca. Él no solamente quiere salvarlo de la condenación eterna, la paga del pecado es la muerte. Él también quiere salvarlo continuamente de los conflictos que usted puede vivir a consecuencia del pecado. Su redención está cerca si tiene problemas con su hogar. Su redención está cerca si está enfermo. Su redención está cerca si tiene problemas con sus finanzas. Su redención está cerca. Confía en Cristo con todo su corazón y Él no lo defraudará. Porque todo aquel que declare el nombre de Cristo será salvo, será redimido. Esto da esperanza, querido hermano. Y cuando me encontraba estudiando estos temas de las cosas futuras, tal vez la pregunta que uno le acontece es, ¿y para qué la iglesia? ¿Para qué nosotros como creyentes nos es permitido tener toda esta información? ¿Para qué nosotros como creyentes podemos darle una ubicación a los tiempos de la escatología, de la profecía bíblica? ¿Para qué será necesario saber que hay un rapto, que hay una gran tribulación, que hay un tribunal de Cristo, que hay unas bodas del Cordero, que al final de la gran tribulación el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria a juzgar las naciones, vendrá el juicio del gran trono blanco y al final una eternidad futura? ¿Todo eso para qué? Todo eso da esperanza, hermano. La Biblia da esperanza. La Biblia llena de vida. Y si a ti te llena de esperanza saber que tu redención viene y que está cercana, estarás dispuesto a hablarles a otros acerca del mensaje del Evangelio. Una de las cosas que más me llama la atención de saber las cosas futuras no es para que nosotros seamos orgullosos o prepotentes porque podemos entender algo acerca de la Biblia. Hay un propósito con el cual el Señor también permite que sepamos las cosas futuras. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado todavía, porque todavía estamos en la tierra. Se va a manifestar en un futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él nos llame con voz de ángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que seremos levantados, seremos semejantes a Él. Uy, qué maravilloso, ya no me voy a seguir viendo al espejo igual de feíto, me voy a ver como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Pues de que Él viene pronto, de que Él viene, de que Él vendrá. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Señor Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Querido hermano, el verdadero cristianismo tiene la esperanza también puesta en el rapto y en la segunda venida de Cristo. Y si usted tiene esa esperanza de encontrarse con su Señor, con su Salvador, se alistará, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Tal vez un ejemplo de esto hermoso es recuerdo que cuando estaba para mi matrimonio, uno compra el traje, uno compra los zapatos, uno compra la corbata, uno compra todo, y uno mira el traje y dice, ¿y en qué momento me lo voy a poner? ¿En qué momento me lo voy a estrenar? Yo tengo que ponerme la pinta. Hermano, ¿tiene la pinta puesta para encontrarse con su Señor? ¿Tiene la armadura puesta todos los días por si el Señor viene, lo encuentre con el traje puesto, con el escudo de la fe, con la espada que es la palabra, ceñido el calzado con el apresto, con el afán de ir a evangelizar? ¿Está poniéndose continuamente el cinturón de la verdad para no quedar en descrédito como creyente? Querido hermano, Cristo viene. Vistámonos de esas buenas obras y de esa actitud cristiana para estar presentables cuando Él nos vea.
Todo aquel que tiene esa esperanza de que Él vendrá, se purifica a sí mismo, así como Él, como Cristo es puro. ¿Buscas la pureza? ¿Buscas la santidad? Eso, querido hermano, es lo que debe provocar el estudio de la escatología. Anhelar la santidad, porque pronto viene el santo. Anhelar la pureza, porque Cristo es puro. Anhelar la fidelidad a su palabra, porque Cristo siempre ha permanecido fiel hacia ti. Queridos, allí en Mateo 28 encontramos la gran comisión. Y parte de saber los hechos escatológicos es tomarnos esta tarea con seriedad. Por tanto, id, usted que me escucha, ese mandato es para usted y para mí. Id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, enseñándoles. Hay que enseñar, ¿estás enseñándole continuamente a otros? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas me ha mandado el Señor? Todas las cosas que me ha mandado el Señor están en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y he aquí la promesa fiel del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Sabemos que vendrá el fin del mundo, pero para los creyentes, el Señor, aun cuando los cielos se estén conmoviendo, el Señor está con sus creyentes, está con ellos. ¿A usted esto no le llena de esperanza esta promesa? La de su presencia continua hasta el fin del mundo. Creo que son cuestiones que debemos meditar un poco el día de hoy. El Señor nos ha dado el privilegio de entender los hechos futuros, de entender acontecimientos que han de suceder, esas cosas que Él tiene guardadas de antemano, cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, que ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman. Eso, saber esos eventos futuros te debe llenar a ti de afán de ayudar a llenar el cielo. Quiero cerrar con esto y es, Dios no solamente te salva para que ocupes un lugar en el cielo. Dios no solamente quiere llevarte al cielo y transformarte a su imagen para vivir contigo en la eternidad. Dios también te salva con el propósito de que ayudes a llenar el cielo y de que ayudes a otros a llegar a conocer la eternidad. Eso también es trabajo tuyo y mío y es el propósito y el mandato de la gran comisión. Conocer las cosas futuras me deben a mí afanar en hablarle a mis familiares de que vendrán cosas más difíciles, vendrán cosas peores. Después del arrebato de la iglesia, lo que va a suceder es horrible. ¿No te afana saber que habrán muchos cercanos a ti que se puedan perder a causa de que no hemos abierto la boca y decirles, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna? Él quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Queridos, no tenemos excusa para enseñar. La hora y la fecha de la venida del Señor Jesucristo no está establecida en las Escrituras, ni aun los ángeles del cielo la sabrán. Si un maestro o un predicador o un pastor enseña la hora y la fecha, es un falso maestro. La Biblia es muy clara y dice, ni la hora ni la fecha los ángeles del cielo saben, solo el Padre en su potestad. No podríamos dar fecha, pero Él ha dado unas señales que muestran que su venida es inminente. Él vendrá. Ahora, si Él viene, te encuentras haciendo lo que Él te mandó a hacer, purificándote a sí mismo, como lo dice la Biblia, y llevando el mensaje a otros de que en el Evangelio de Cristo hay salvación. Si nosotros supiéramos la hora y la fecha del Señor Jesucristo, de su regreso, tal vez actuaríamos de una forma muy hipócrita, de una forma demasiado hipócrita. Y cierro con esta reflexión y es que hay un hombre que sale de viaje, trabajaba en Carbonera, sale de viaje y le había dejado un oficio a sus 4 hijos, un oficio diferente. El uno tenía que organizar bien los cuartos, pintarlos, el otro tenía que remodelar los muebles, limpiar la biblioteca y el otro tenía que ayudar a su madre con las tareas del jardín. El padre les dijo, vengo en 2 meses. Los hijos sabían que él dentro de 2 meses volvería. Y en esos 2 meses los hijos nunca hicieron las tareas que el padre les había mandado a hacer.
Pero resulta que el viaje del padre se adelantó. Llamó a mamá y le dijo, querida, voy para casa. Cuando la madre escucha el querida, voy para casa, le informa a sus hijos y sus hijos empezaron a correr a hacer las labores. ¡Ay, papá viene en cualquier momento! No, yo no he arreglado el jardín, yo no he pintado el cuarto, yo no he arreglado los muebles, yo no he arreglado la biblioteca, no he limpiado. Y empiezan a correr. Y empiezan a correr queriendo que cuando él llegue todo esté hecho. Cuando el padre llega y timbra, encuentra que sus hijos ya están organizados, bien vestidos, bien maquillados, bien limpiados, bien lustrados y que las cosas estaban como él había solicitado que estuvieran hechos. Pero realmente la actitud de estos hijos frente a su padre fue la correcta, fue una actitud de amor, fue una actitud honesta o fue una actitud hipócrita. Tal vez por eso el Señor no nos da la fecha y la hora de su venida, porque el corazón del hombre está tan lleno de maldad que muchos esperarían el último segundo y el último minuto para estar bien organizados. Dios nos ha permitido a algunos conocerle antes. Si Dios le permitió conocerle, esté listo para su venida, esté preparado para su venida. Le invito a orar. Mi querido Padre del cielo, te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos entender un poco acerca de estos acontecimientos. El tiempo es muy corto para poder detallar uno por uno y sería maravilloso, pero danos la actitud, Señor, de por nuestro propio medio, por nuestro propio recurso, con nuestro propio tiempo, Señor, sacar disposición para ello y estudiar estos eventos a través de las Escrituras, Señor, para no confundirnos entre la segunda venida y el rapto o llegar a pensar que la iglesia cruzará por la gran tribulación, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es refrescante, produce ánimo, produce vida, pero también nos confronta acerca de lo que no estamos haciendo. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivificarla, a ponerla por obra, a practicarla, a enseñarla a otros con nuestro testimonio también. Gracias por este tiempo y bendice nuestras vidas una vez más, Señor, permitiéndote oír nuevamente dentro de 8 días, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Espero que tengan un feliz resto de tarde. Continuaremos en nuestro culto.